Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sneider Julián Sánchez y voy a presentar el proyecto de arquitectura de software basada en patrones, que consiste en la generación de código a partir de modelos. Para ello se utiliza Eclipse, donde se inicia con un arquetipo que es creado, donde se muestra cuál es la estructura como tal de cuál es la estructura como tal del proyecto que se va a utilizar. En este caso se llama mi arquetipo. Mi arquetipo tiene estas diferentes carpetas, ya que el proyecto va guiado como tal a crear un archivo o un proyecto de Symfony, el cual es un framework que está basado en PHP. Symfony es un framework basado en MVC y PHP que contiene las carpetas que se muestran acá: app, bin, source, vendor, web y el composer, que es un componente muy importante de este. Para realizar esto es necesario crear un proyecto de Maven Project. En la dirección por default de Workspace se incluye como tal el arquetipo en el cual estamos trabajando. Vamos a dar un nombre, se llama proyecto. El host de la base de datos vamos a ser nosotros mismos, entonces la dirección local 127.0.0.1. Asimismo, esta dirección va a ser la misma para el host del email. El Symfony utiliza Swift Mailer para poder realizar como tal envío de emails. El puerto de la base de datos va a ser null. Asimismo, con el usuario del mailer y el password de este. La base de datos no tiene password. El nombre de la base de datos va a ser igual a, se va a llamar proyecto. El usuario somos nosotros, que es el root, y el transporte del mailer va a ser SMTP. Dados estos parámetros que se especifican en el arquetipo, se finaliza. Esos parámetros se pueden observar en mi arquetipo, en el metainf, Maven. El arquetipo muestra como tal cuál es la plantilla para crear la estructura. El proyecto que se acaba de crear está en esta parte. Vamos a disminuir esto. El proyecto tiene la misma estructura que se planteó con el arquetipo. Ahora es necesario llenar esta carpeta de entidades. Para llenarla, se parte del diagrama que se creó, UML, que es una clase, un modelo de clases que tiene una clase que tiene atributos. Este modelo es utilizado por un proyecto Axeleo, que es el generador como tal, y este tiene la plantilla que se va a mostrar de los archivos que se encuentran en una instancia del modelo de clase. La instancia del modelo de clase que se va a utilizar, en este caso, vamos a utilizar un modelo de clase que tiene una clase persona. Una clase persona tiene un atributo que es ID, tiene un nombre, una edad. Existe una clase string y una clase integer. Los atributos nombre el atributo nombre es de tipo string y el atributo edad es de tipo integer. Eso se puede observar en esta parte. Nombre es de tipo string y edad es de tipo integer. Vamos a generar el código. Para ello le decimos correr con configuraciones. Le decimos dónde
Vamos a crearlo y el código va a dirigirse como tal en el source, en el app bundle, que es el bundle de nuestra aplicación, en entidades. Le damos run y cuando vayamos al proyecto, en source, app, vamos a ver que hay un documento que es la persona PHP. No se generan el atributo string integer, ya que son tipos de datos básicos y aquí se discriminan esos tipos de datos básicos. Se genera como tal la clase persona con sus atributos que son ID, nombre, edad y sus getters y setters. Para corroborar esta información, nos dirigimos como tal a la carpeta donde se encuentra el documento. En este caso, se llama proyecto y vemos que ha generado esos archivos. Se utiliza un comando para saber cuál es el estado del servidor actual de Symfony PHP app console server status. Vemos que se está escuchando, es necesario parar el servidor y correrlo en esta parte. Para probarlo, ingresamos al explorador vamos a cerrar esta parte. Ese es el objetivo, cómo va a quedar. Ingresamos al explorador y nos damos cuenta que ahí está. Usuario Julián Sánchez, documento, workspace, proyecto. La versión que se utiliza para esto es Symfony 2.7. En la terminal vamos a crear la base de datos como tal. Para ello decimos php app console doctrine database create y nos genera la base de datos create. Ahora las entidades generate para que se reconozcan las entidades. ¿De qué bundle? Nuestro bundle se llama app bundle. Genera las entidades y aquí nos muestra que generó, que sí reconoce a la persona como tal, persona PHP, pero necesitamos actualizar como tal el esquema de la base de datos. Esquema. Antes de realizar esto vamos a ingresar aquí. Vemos que la base de datos proyecto se creó y no tiene ninguna tabla. Es necesario actualizar el esquema -force esquema está mal escrito. Se crea una query en la cual se crea la entidad persona con sus atributos ID, nombre y edad. Ahora vamos a crear un formulario. Para ello vamos a utilizar PHP Storm, abrimos como tal nuestro proyecto, new window, Symfony es un framework que utiliza MVC, está basado en MVC, que utiliza controladores. Para llamar a esos controladores utiliza un routing y en el parámetros YML se encuentran todas las especificaciones de lo que hemos dado, los parámetros que se han hecho y una vista como tal que es necesario lo que que es necesario renderizarlo.
Este es un proyecto que está basado en el arquetipo. Se utilizó para facilitar como tal este ejemplo. ¿Qué se utiliza en este proyecto? En el default controller se crea como tal una ruta que va a ser añadir una persona y que va a renderizar esta vista. Esta vista es necesaria crearla. Add person.html.twig, que va en esa vista, va a ir un formulario y como tal una parte en JavaScript que nos va a realizar por medio de Ajax el llamado al controlador que va a actualizar la base de datos. En el routing, como se mencionó anteriormente, es necesario darle una ruta a cada uno de los controladores que terminan en action. Los controladores son funciones que terminan en action. Entonces, primero, por medio del routing nos dirigimos a esta dirección que nos va a llevar a este método que va a renderizar esta twig. Se va a imprimir un formulario y por medio de JavaScript con el uso de jQuery se llama como tal esta ruta, que es el Ajax de agregar la persona, que se obtienen los parámetros y se actualiza la persona. Para ello vamos a ir /add person. Se muestra la información. Es importante mostrar que acá se imprime como tal la respuesta esperada por el controlador. Agregamos Julián, edad 22 en la consola. Enviamos y nos muestra, oh my god, se creó la persona. Vamos a ir a la base de datos, actualizamos y se crea como tal una nueva persona. Así sucesivamente. Estos documentos y esos archivos se van a encontrar adjuntos a la entrega. ¿Qué va a ir en la entrega? Se van a entregar como tal los archivos de Eclipse, cada uno de ellos, el arquetipo, el diagrama UML y sus dependencias, el proyecto de Axeleo y el proyecto prueba que se acaba de mostrar en este video. Eso es todo lo que se tiene que mostrar. Con esto se concluye que se crea un arquetipo que va a crear como tal cuál es la estructura de un proyecto, en este caso Symfony, y por medio de diagrama UML y de Axeleo se crea código como se puede observar en esta pantalla. Gracias por observar y por su atención.